Estás escuchando TDAH de alto rendimiento, un programa sobre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad de jóvenes y adultos. Un podcast original de INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada. En el episodio de hoy vamos a hablar de depresión y TDAH, es decir, técnicamente la relación entre el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad y lo que es el trastorno depresivo mayor y o la distimia, que vamos a ver que es otra forma de depresión. Vamos a intentar responder a 4 preguntas fundamentales en este sentido. La primera es: ¿cuán frecuente es la depresión en adultos con TDAH? La segunda pregunta tiene que ver con si la depresión puede simular un TDAH sin ser TDAH. La tercera pregunta: ¿cuáles son los síntomas típicos de la depresión en un adulto con TDAH? Es decir, ¿cómo se presenta? Y la última pregunta: ¿qué se trata primero? Si tratamos primero la depresión o tratamos primero el TDAH. Exactamente. Y como vamos a ver, es súper frecuente, ¿no?, la depresión en el TDAH. Los estudios dicen que alrededor del 30% de las personas con TDAH experimentan síntomas de depresión en algún momento de sus vidas. Un 30%. Bueno, por lo menos en mi experiencia personal y en nuestra experiencia en INECAP, yo diría que por lo menos entre 7 y 8 pacientes de cada 10 tienen alguna forma de síndrome depresivo. Así que en nuestro caso, por lo menos en la población adulta, yo diría que es bastante más frecuente en la experiencia clínica, ¿no? Sí, totalmente. Es mucho más frecuente, creo, que lo que dicen los estudios, sin dudas. Sí, con lo cual, por supuesto que cada vez que hacemos una evaluación prendemos las antenitas y estamos continuamente escrineando o buscando síntomas anímicos. Y vamos a ver que eso es súper importante porque la depresión en sí misma puede simular un TDAH, ¿no? Sí, lo interesante es que la depresión, tal cual dijiste, puede simular un TDAH, ya que ambos trastornos pueden presentar síntomas similares. Por ejemplo, la dificultad para concentrarse, la inquietud o la impulsividad. Y algunos estudios incluso dicen que es muy importante, en este sentido, hacer un diagnóstico diferencial preciso. Totalmente, y lo que se sabe, está súper estudiado, que la depresión genera disfunción ejecutiva, exactamente lo que tiene que ver con la base del TDAH. Genera problemas en la memoria de trabajo, genera problemas en lo que tiene que ver con la gestión de la atención. Es decir, la depresión está súper estudiado que tiene síntomas cognitivos y muchos de los pacientes depresivos se quejan de problemas de concentración, de memoria, de motivación, de interés e inclusive empiezan a desarrollar tendencia al aburrimiento. Todo eso son síntomas símil TDAH. Entonces es súper importante no solo detectar si hay lo que llamamos una comorbilidad, que es un paciente con TDAH que ahora está sufriendo una depresión, sino si es un diagnóstico diferencial. Quizás es una persona, digamos, lo que voy a decir es todo un problema en la práctica clínica, porque la otra pregunta es, mirá, es un diagnóstico diferencial y quizás esta persona está deprimida hace 10 años, un joven de 25 años que está deprimido desde los 15 años. Y esto existe, no estoy exagerando. Si uno hace un rastreo, bueno, ese chico va a tener disfunción ejecutiva desde hace 10 años, desde los 15 años. Y quizás no tenga TDAH, quizás tenga depresión. Entonces es todo un tema hacer el diagnóstico diferencial, porque sí hay algunas diferencias entre lo que es el TDAH y el TDAH o símil TDAH tipo depresión. No, y quería preguntarte lo siguiente, porque muchas veces pasa que la depresión puede manifestarse de muchas maneras y viste que no es solo estar tirado en la cama. Y eso a veces complejiza un poco entender qué es. Sí. La creencia popular sobre lo que es los trastornos anímicos, o sea, todo lo que tiene que ver con los problemas psiquiátricos en relación a el ánimo bajo, ¿no? Como que la imagen o el estereotipo es una persona tirada en la cama,
sin voluntad, que quizás deja de ir a trabajar o falta el trabajo, que está todo el día llorando o muy angustiada, con el afecto triste. Y lo cierto es que eso es una forma de depresión, pero tenemos varias formas de la depresión porque además la depresión tiene diferentes dimensiones sintomáticas. Y en mi opinión, después podés agregar vos, Manu, qué es lo que te parece, hay como patrones de presentación típicos de los pacientes que creen tener TDAH cuando tienen síntomas depresivos. Y casi nunca, en mi opinión, el patrón de presentación es lo que llamamos volitivo o afectivo. Casi nunca es que están casi todo el día llorando tirados en la cama. Casi siempre las formas de presentación son más del estilo ansioso. Personas rumiantes, preocupadas, tensas y cognitivas, con pensamientos negativos. De hecho, hay un autor que, son el primero que te enseñan, ¿no?, en lo que es psicología de la depresión, Beck, que habla de la tríada de la depresión, que si no preguntás, el paciente no te lo cuenta y podés comerte una depresión en TDAH de presentación más cognitiva. ¿Cómo era la tríada cognitiva? ¿Me haces acordar? La tríada cognitiva eran como 3 patrones de pensamiento negativo que son como comunes en las personas deprimidas. En primer lugar, una visión negativa de sí mismo. En segundo, una visión negativa del mundo. Y en tercero, una visión negativa del futuro. Claro, son estos 3 en donde tenemos visiones negativas acerca de uno mismo, acerca del presente y acerca del futuro. Y yo también diría una alteración o distorsión acerca también del pasado, no solamente acerca del presente. Y esto a mí me genera también un problema, esta es una de las cosas controversiales, y es, me pregunto a veces, cuando un paciente consulta por problemas de rendimiento o productividad, si es que en realidad su productividad no es tan mala o su funcionamiento no es tan malo, y quizás están haciendo una lectura distorsionada acerca del rendimiento. Y esto pasa bastante seguido, en mi opinión. Entonces también tenemos que estar atentos a si el paciente dice, bueno, me está yendo mal en el trabajo, y después te encontrás que este paciente está en el mismo... Este es caso real, ¿no? Pablo, le vamos a decir. Caso real, un chico de 26 años que consultó por problemas de rendimiento académico y en realidad venía trabajando en una misma empresa automotriz, escalando en posiciones, y de hecho lo habían buscado desde otra empresa hacía 10 años, 27 años, 10 años en la misma empresa, escalando en la posición, creyendo que tiene problemas de rendimiento serios, porque sí tiene algunas dificultades académicas, y sin tener conciencia ni pensar en ningún momento acerca de su éxito profesional. Estaba como hiperfocalizado o en túnel respecto de su fracaso académico. Entonces, inclusive el problema de la depresión es que son mal reporte las personas con depresión. Te quería preguntar, ¿por qué puede parecer o simular un TDAH este caso en el cual llega al consultorio un poco deprimido, un poco con síntomas atencionales, y por qué a primera vista puede parecer un TDAH y finalmente nos dimos cuenta de que no era un TDAH? Bueno, porque el TDAH es un síndrome motivacional y Pablo tenía muchísimos problemas en lo que se llama activación de esfuerzo, sobre todo o específicamente en lo que es el área funcional académica. Sentarse a estudiar. Sentarse a estudiar. Le llevaba horas o días sentarse a estudiar, o cuando se sentaba a estudiar por ahí no sentía que tenía suficientes energías para seguir estudiando, e inclusive no tenía ningún tipo de estrategia de planificación académica. Entonces vos decís, bueno, claro, tiene TDAH, procrastinación, postergación, no hace planificación académica, cuando se sienta a estudiar se aburre y deja, TDAH de cabeza. Sí, de cabeza, porque tiene todos los problemas de funciones ejecutivas que tiene alguien con TDAH. Total, entonces si uno no hace una exploración detenida y lo mandamos a Pablo a llenar una escala que Pablo puede encontrar en internet, por suerte no hizo eso él y vino prolijamente a hacer la evaluación, que fue por una derivación por otra profesional. Por suerte la profesional fue criteriosa. Pablo, con una escala que encuentra en internet, directamente está completamente seguro de que lo que tiene es TDAH, no es otra cosa. Ahora, cuando hacemos la anamnesis, se llama, que tiene que ver con hacer la exploración, nos encontramos con que
hace años que Pablo duerme 5 horas en promedio. Factor depresógeno, totalmente. Hace años que Pablo tiene una autoestima bastante más bajo de lo que tendría que tener en función de su rendimiento. Sí, va perdiendo como confianza en sí mismo a partir de las experiencias que va teniendo negativas, ¿no? Sí, y todo lo que hace al final termina, en vez de tratar de hacer una evaluación objetiva de sí mismo, todo lo que confirma que él tiene un mal rendimiento va a entrar a confirmar su teoría de mal rendimiento. Y además, él está, vos le preguntás si el 70% del tiempo está con ideas de culpa, ideas de autorreproche respecto de lo que no hace o lo que hace mal. Cuando en realidad el 70-80% del día de Pablo es muy bueno, que es ir a trabajar, cumplir con su trabajo y ser muy bien valorado en su trabajo. Tiene amigos, además, mantiene lazos sociales, pero él se concentra ¿en qué? En que llegó a casa y no pudo sentarse a estudiar. Sí, como que el funcionamiento está afectado en forma muy precisa y específica en un área, ¿no? Claro, en este caso está restringido al estudio, al área académica. Y probablemente su falta de sueño y su estado de ánimo bajo hacen que algo que requiere tanta autodisciplina esté disminuido. Y encima no tiene una estrategia. Y sí, la depresión, es verdad, hace que las personas estén un poquito menos inteligentes, con lo cual él no se detuvo a pensar, ni tuvo la flexibilidad de ponerse a pensar que él tenía una rutina y una estrategia para todo, menos para sentarse a estudiar. Pero porque la depresión hace eso, te hace un poquito menos inteligente en algunas cosas. 100% es lo que decías antes de cómo la depresión afecta a las funciones ejecutivas, porque las afecta. Total, entonces en este caso nosotros solemos decir que Pablo sí tiene un pseudo TDAH, o por lo menos a mí me gusta decir, no sé si lo leí en algún lado o no, 99% seguro que lo que tiene en realidad es una depresión sobre una persona altamente funcional. No, se me ocurre pensar mientras te escuchaba, ¿por qué sería un problema que una persona con estas características tenga un diagnóstico de TDAH? Supongamos que viene al consultorio o va a ver un profesional y la terminan diagnosticando erróneamente. ¿Qué pasaría? Se me ocurren problemas en diferentes niveles, pero definitivamente esta persona va a recibir el tratamiento equivocado. Y el problema del tratamiento equivocado no solo es, digamos, la psicoterapia no es inocua. Los tratamientos psicoterapéuticos, supongamos que descartamos que él haga tratamiento psiquiátrico, que es lo más obvio, ¿no? Que alguien tome una medicación que no tiene que tomar es un riesgo innecesario. Descartamos. Ahora bien, ponele que lo tratamos como un paciente con TDAH y le hacemos perder una cantidad de tiempo y dinero sugiriéndole estrategias para pacientes con TDAH. Estás indirectamente empeorando el cuadro depresivo porque no le va a resultar ese tratamiento. Posiblemente lo empeore, le va a bajar más el autoestima y va a llegar más a la conclusión de que él es un TDAH intratable. Imagínate la consecuencia a largo plazo que puede tener en la vida de Pablo, que le digamos que él tiene un cuadro que no tiene y que por supuesto no va a responder al tratamiento y ya él viene con autoestima bajo. Sí, se puede como cronificar el cuadro, digamos, de alguna manera. Se puede extender de por vida y Pablo puede no terminar la facultad por eso. Puede decidir abandonar la facultad porque puede llegar a la conclusión de que su problema es insolucionable. Cuando en realidad es mucho más solucionable definitivamente que el TDAH, porque al final una depresión, disfunción ejecutiva por depresión, tiene remisión completa en la mayor parte de los casos. O sea, Pablo podría hacer un tratamiento rehabilitatorio y poder suspender el tratamiento en algún momento y tener remisión completa y mantenerlo. En cambio, el TDAH sabemos que es un trastorno de por vida y crónico y que requiere de tratamiento o soporte de por vida. Entonces, encima lo condenamos, entre comillas, a un diagnóstico que requiere tratamiento de por vida, que si tenés TDAH no es ninguna condena, es una salvación. Pero si no tenés TDAH, te están condicionando negativamente. Me parece, por ahí yo exagero en estas cosas, pero me parece bastante grave este error y esta no exploración. Ok, súper relevante entonces hacer un buen diagnóstico diferencial para distinguir atribuir qué síntomas a qué condición. Total, y hacer un diagnóstico de comorbilidad. Porque bueno, en el caso de los pacientes que sí tienen TDAH, que son un número importante, el otro problema tiene que ver con el empeoramiento del TDAH. Entonces, ahí está la gran pregunta, ¿no? Este debate de equipo. En INECAP tenemos bastante debate de equipo y tenemos la objeción de muchas personas cuando vamos a la devolución, y esto es más del área de la psicología. Por ahí a vos te toca muchas veces negociar esta parte, en la que
tenemos un paciente, le hacemos la evaluación, le damos la devolución y le decimos, tu diagnóstico primario es TDAH, pero además tenés una distimia. ¿Qué es una distimia? Es un trastorno depresivo recurrente, como extendido en el tiempo, de menor intensidad, pero de más frecuencia. Es decir, se extiende. Es una depresión como silenciosa. Le dicen así, en los manuales aparece así. Es esto de que a veces la gente no se da cuenta que está distímica, y le cuesta un poco pescarlo, porque es difícil a veces darse cuenta la diferencia con cuando yo funciono normalmente de cuando estoy distímico, ¿se entiende? Sí, total, claro. El tema de la depresión, totalmente. Es una depresión silenciosa porque al final las personas terminan creyendo que su forma de ser deprimidos es su personalidad. De hecho, algunos creen, no estoy de acuerdo con esta teoría, de que existe la personalidad depresiva. No existe tal cosa, en mi opinión. Son personas que requieren tratamiento y tienen una enfermedad, no tienen una personalidad. Entonces, la distimia, ¿no? Le damos la devolución y le decimos, tenés un trastorno por déficit de atención comórbido con distimia, ¿no? Y ahí tenemos toda la objeción, porque la pregunta clave es, bueno, pero ¿qué hago ahora? ¿Por dónde empiezo? Yo quiero tratar mis problemas académicos, quiero tratar mis problemas de organización y manejo del tiempo a nivel académico, porque estoy en mi 4º año en la facultad y recién voy por el 2º año y quiero aprobar los exámenes lo más rápido posible. Pero vos me decís que tengo una distimia. ¿Qué hacemos? Es una pregunta súper interesante porque no es fácil de resolver. Creo que es caso a caso. La pregunta que nos hacen los pacientes cuando tenemos este escenario es, como bien decís vos, es ¿por qué hago? ¿Trato el TDAH o tengo que tratar la depresión primero? ¿Trato la distimia o trato el TDAH? No es fácil decidir. No, y en el tema motivacional, cuando estás en el consultorio, ¿no? En la construcción del módulo psicoeducativo, ¿cómo, te pregunto, que te toca casi siempre, ¿no? O te toca muy seguido hacer esto? ¿Cómo haces para negociar esto en la primera parte del tratamiento cuando haces planificación y tenés que acordar qué es lo que vas a trabajar? ¿Cómo le planteas el problema? Porque además quiero contarle a los oyentes que a mí me sale el psiquiatra metodológico, que sí hay mucha evidencia que va en realidad a favor de, primero, el trastorno del ánimo, y además tiene lógica. ¿Por qué? Porque vos querés limpiar el cuadro, y si un paciente tiene una depresión sobreagregada al TDAH, no podés asegurar nunca cuánto de la sintomatología es atribuible a la disfunción ejecutiva, es atribuible a la distimia o a la depresión, cuánto de su disatención es atribuible al trastorno del ánimo y cuánto al TDAH puro o natural de este paciente. Entonces dicen, primero limpiás el cuadro, tratás el trastorno del ánimo y después reevaluás. Entonces yo voy y casi que te presiono con el manual, pero ¿cómo hacemos ahí? No, lo que dice el manual es, como bien dijiste vos, es primero tratar la comorbilidad. En este caso sería, por ejemplo, trabajar con el paciente con reestructuración cognitiva, detectar todas las distorsiones que tiene el paciente en distintas áreas de la vida y trabajar en primer lugar eso. Yo te digo, en mi experiencia creo que es más artesanal. ¿En qué sentido? En el sentido que uno va viendo cuál área de la vida está más afectada y es inevitable que es como un trabajo en paralelo, no es en serie, no es un trabajo hago primero esto y después lo otro. Mi manual de psiquiatra es muy ideal en ese sentido. Me parece que es muy como ideal. Trabajarlo en serie y decir, ahora no hablamos de rendimiento. Claro. Como en la práctica, en la psicoterapia no funciona tan así. Es muy difícil que uno pueda hacerlo de esa manera. En general vas a tener que trabajar más en paralelo con el trabajo sobre las distorsiones y la reestructuración cognitiva y por otro lado el trabajo más enfocado en el rendimiento y en el área, no sé, laboral, académica o lo que sea. Pero es muy difícil escindir el tratamiento y ser, ¿se entiende? Tan como taxativo y tan... No, digamos, lo que entiendo es que tu formación y tu experiencia te llevaron a que en la planificación, en la psicoeducación, en la parte inicial del tratamiento, sea un consenso y que no sea una imposición de un manual. Que además eso en tu experiencia no da buenos resultados. Y que esto hay que acordarlo sí o sí con el paciente, por más manual que haya. Por más manual que haya, depende mucho de las diferencias y la variabilidad individual. Y entonces eso es a donde tiene el límite el manual, le decimos, ¿no? Como que, bueno, hasta ahí llega. O sea, el manual obviamente que hay que seguirlo porque está basado en evidencia, en estudios.
pero hay un límite en donde te chocas con la práctica clínica y es cada persona es distinta, tiene necesidades específicas y vas a tener, como decís bien vos, de acordar con el paciente cómo vas a hacer el trabajo en paralelo, o a veces se puede, como decís vos, en serie. Bueno, hay casos que se ha podido hacer y se puede hacer, pero no todos. Estaba pensando en José, ¿no? Un paciente que claramente tiene una distimia, con un nivel de ansiedad muy alto. Estoy tratando de recordar por qué acepté indicarle de inicio una medicación específicamente para su disfunción ejecutiva y no empezar con una medicación para el trastorno del ánimo, que en psicoterapia, bueno, entiendo por lo que hablamos que eso es más negociable, pero en psiquiatría los manuales son bastante estrictos respecto de no dar medicaciones específicas para la disfunción ejecutiva en pacientes con depresión. Yo supongo que en José lo hice porque su funcionamiento era bastante bueno y su disfunción ejecutiva estaba bastante restringida, digamos. Era más una depresión de calidad de vida. Tener dificultad para disfrutar de las cosas, tener por ahí ideas negativas, pero no tenía ningún tipo de síntoma riesgoso. Era negociable. Entonces yo podía revertir esta decisión y darle la oportunidad a empezar a laburar con el TDAH. Ahora, si viene un paciente que tiene ideas suicidas, ideas autolesivas, que está excesivamente pesimista, que no tiene voluntad ni motivación, que está muy aislado, que no tiene contacto social y que no tiene energía para nada de eso, y ahí no es muy negociable, porque además le doy alguna medicación específica, como por ejemplo el metilfenidato, y como decimos, ¿no? Lo incendio, que vos más en el consultorio, en la psicoterapia, has podido observar más de una vez que cuando se le ha indicado un psicoestimulante a un paciente deprimido, se lo incendia, ¿no? Sí, como que vemos que no está preparado para, ¿no? Algo así. Sí, pero vos cuando me decís que, o cuando le decís al equipo que a ese paciente se lo incendió con un psicoestimulante, ¿qué ves como consecuencia adversa de darle un psicoestimulante en la práctica, en el consultorio, a un paciente con un trastorno de ansiedad o con depresión? ¿Cómo se nota que se lo incendia? Claro, cuando yo digo en las reuniones de equipo que este paciente lo incendiamos con eso, con la medicación psicoestimulante, hago referencia a que, primero, el paciente baja el rendimiento, en segundo lugar, tiene problemas en la regulación emocional, es decir, se pone más hiperalerta, más preocupado, y en tercer lugar se pone más perseverativo y le cuesta dejar de pensar, entonces globalmente empeora y va a bajar obviamente el funcionamiento. O sea, les aumenta el nivel de ansiedad y se ponen más inflexibles todavía. Y según lo que entiendo, esta perseveración termina siempre en torno a lo mal que hacen las cosas, en lugar de ponerse atento al progreso. Y supongo que base, o no lo supongo, lo sé, ¿no? La base en la psicoterapia rehabilitatoria del TDAH se necesita que la persona pueda tener la neutralidad para registrar tanto los bloqueos o lo que no funciona como lo que sí funciona. Es como una, ¿no? Es parte fundamental para la motivación en el tratamiento que se vean los progresos. Si el paciente está más perseverativo porque se le dio un psicoestimulante con lo que no funciona... Sí, pierde registro de lo otro, digamos, algo así. Claro, pierde registro y encima pierde motivación y entusiasmo respecto al tratamiento. Con lo cual, al final, termina siendo hasta, entre comillas, iatrogénica la medicación en ese sentido. No solo que no ayuda, sino que empeora. Puede empeorar, sí. A ver, como conclusión de qué empezar a tratar primero o qué va primero y qué va después respecto de si tratamos la depresión o el TDAH primero. Bueno, desde el punto de vista de manual en psiquiatría, la recomendación es siempre empezar por la comorbilidad. Ahora, cuando uno combina la experiencia con lo que tiene que ver con la planificación de tratamiento, es decir, la posibilidad de la aplicación del tratamiento, lo que se ve es que hay que negociar en el caso a caso, que no hay una respuesta formal. Lo que yo pienso de cualquier manera es que no es negociable no tratar la depresión o no hablar de la depresión. Me parece que ese sí que no es un aspecto a negociar. 100%. Lo que se va a negociar son, dijimos en todo caso, es si vamos a hacer algún trabajo en simultáneo enfocado en lo anímico y el rendimiento, o si vamos a hacer un trabajo más en serie por etapas. Por último, simplemente como para hacer un repaso,
quería mencionar cuáles son como los grupos de síntomas cardinales de la depresión y por lo menos podemos ver desde nuestro punto de vista cuáles son los síntomas típicos de la depresión en los pacientes con TDAH. Nos vamos a encontrar con síntomas volitivos, síntomas afectivos, síntomas cognitivos y síntomas de contenido de pensamiento en la depresión. Los síntomas volitivos tienen que ver con la motivación y la voluntad, las ganas de hacer cosas. Le llaman energía vital. Los síntomas afectivos tienen que ver con el estado de ánimo, que tenemos dos variantes grandes. Uno es el estado de ánimo triste, la angustia, el nudo en la garganta, la opresión en el pecho, las ganas de llorar. Y tenemos los síntomas ansiosos que tienen que ver con esta tensión permanente, sensación de que las cosas van a salir mal, estar preocupado hacia el futuro, ¿no? Los síntomas afectivos. Los síntomas cognitivos son los síntomas relacionados con la disfunción ejecutiva, los problemas de memoria, problemas de atención, problemas de manejo del tiempo, perder objetos. Y los síntomas de pensamiento tienen que ver con este patrón de pensamiento rígido del que hablamos, la tríada cognitiva, ¿no? Y dentro de lo que tiene que ver con, algunos lo diferencian, pero dentro de lo que tiene que ver con los síntomas afectivos tenemos lo que se llama anedonia. Que la anedonia hay que preguntar si está, y casi si se presenta sola, te diría que es confirmatorio de la depresión, que es una persona que perdió la capacidad de disfrutar o sentir placer por actividades que antes disfrutaba o solía hacer. Es esta pérdida o disminución de. Y si me preguntás, en TDAH, casi sin excepción, todos los que tienen depresión tienen algo de hipo o anedonia y tienen síntomas de pensamiento, muy típicamente síntomas de pensamiento, y su depresión en general es bastante más ansiosa que triste. Es una depresión rumiante en términos de pesimismo. Esa es mi versión. ¿Qué es lo que observás vos? Estoy de acuerdo en todo lo que dijiste, solo agregar los síntomas físicos de los que no hablamos de la depresión para que los tengan en cuenta. Típicamente son dolores de cabeza, problemas digestivos, dolores musculares, dolor crónico a veces que se puede presentar, ¿no? Quizás vamos a hablar en otros episodios de estos temas, pero sí, no quería dejar de mencionarlo. Sí, no incluí los síntomas más neurovegetativos o de ritmo circadiano, porque además esos sí que son difíciles de diferenciar del TDAH en sí mismo. Pero la depresión en sí misma también puede producir trastorno del sueño, trastornos alimentarios, problemas en el apetito, somnolencia diurna, pero eso es como para otro capítulo y no quería detenerme en eso. Estaría buenísimo que en algún episodio nos puedas explicar esta relación entre trastorno del sueño, TDAH y depresión, porque ahí hay algo, ¿no? muy súper interesante. Ya nos va a tocar llegar a hablar sobre el capítulo grande, ¿no? De trastorno del sueño, porque diría que casi que no existe TDAH sin trastorno del sueño. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Este podcast fue producido por INECAP, el Instituto de Neurociencia Cognitiva Aplicada, institución especializada en evaluación y tratamiento del TDAH de jóvenes y adultos de forma accesible desde cualquier parte del mundo. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org y nuestro mail info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.